Pedro Fernández. Ese ícono eterno de la música y la sensibilidad latina. Ese hombre que ha cantado al amor durante décadas, con una voz que acaricia el alma. Finalmente decidió romper el silencio que había protegido durante años. No fue una confesión improvisada ni un gesto casual. Fue un instante cuidadosamente tejido por el destino. Un momento que parecía suspendido en el tiempo, como si cada segundo estuviera esperando la revelación que cambiaría para siempre la percepción de su historia personal. Durante más de medio siglo de vida, Pedro Fernández había construido una carrera impecable, llena de éxitos, aplausos y reconocimientos. Su nombre se convirtió en sinónimo de romanticismo auténtico, de canciones que acompañan despedidas, reconciliaciones y promesas eternas. Sin embargo, detrás de esa imagen luminosa, detrás de cada sonrisa y cada interpretación apasionada, existía una emoción guardada con celo, una verdad que permanecía intacta, casi sagrada, como si el propio artista temiera que al pronunciarla pudiera alterar la armonía de su universo interior. Y fue precisamente a los 56 años cuando decidió que ya no había espacio para el silencio, que el amor verdadero merece ser proclamado con la misma intensidad con la que se canta. El ambiente estaba impregnado de expectativa. Los asistentes, atentos, percibían que algo distinto se avecinaba. Pedro, con la serenidad de quien ha vivido lo suficiente para comprender el valor de cada instante, tomó el micrófono con una firmeza que contrastaba con la emoción que se adivinaba en su mirada. Sus palabras comenzaron suaves, casi como un susurro, recordando sus inicios, sus luchas, sus triunfos. Pero poco a poco el tono se volvió más profundo, más íntimo, más cercano. Era como si el artista estuviera abriendo una puerta que había permanecido cerrada durante décadas, invitando al público a entrar en el rincón más personal de su alma. Hay historias que uno guarda porque son demasiado valiosas, parecía decir entre líneas, mientras su voz temblaba ligeramente. Y entonces, sin prisa pero sin pausa, la confesión emergió con la fuerza de una verdad largamente contenida. El amor auténtico de su vida, aquel sentimiento que había inspirado silenciosamente muchas de sus canciones, no era una fantasía ni un recuerdo lejano, sino una presencia constante, una llama que había permanecido viva a lo largo del tiempo. El público contuvo la respiración. No era solo una declaración sentimental, era un acto de valentía, un homenaje a la sinceridad y a la fidelidad emocional. La grandeza de Pedro Fernández no radica únicamente en su talento musical, sino en su capacidad para dignificar el amor, para elevarlo a una dimensión casi espiritual. En ese instante, su figura trascendía la del artista para convertirse en símbolo de esperanza, en testimonio de que el amor verdadero no se marchita con los años, sino que se fortalece. Se vuelve más profundo, más auténtico. Cada palabra suya parecía resonar en el corazón de quienes lo escuchaban, como si estuviera narrando la historia colectiva de todos aquellos que han amado en silencio, esperando el momento adecuado para hablar. El relato continuó con recuerdos cargados de emoción, miradas cómplices, promesas compartidas, sacrificios invisibles que sostienen una relación auténtica. Pedro no hablaba desde la nostalgia, sino desde la certeza. Sus gestos, su tono, su manera de pronunciar cada frase transmitían la dignidad de quien honra sus sentimientos sin temor al juicio ajeno. La ovación comenzó tímida, pero pronto se transformó en un estruendo que parecía abrazarlo, reconocerlo, agradecerle esa valentía que solo los grandes poseen. La escena alcanzó una intensidad indescriptible. Las luces iluminaban su rostro, y en sus ojos brillaba una mezcla de alivio y emoción contenida. Había esperado 56 años para pronunciar esa verdad, y ahora, al hacerlo, no solo liberaba su corazón, sino que ofrecía al mundo un mensaje poderoso. El amor, cuando es genuino, merece ser celebrado con orgullo. En ese momento, Pedro Fernández no solo confesaba un sentimiento, escribía una página memorable en la historia de la sensibilidad artística latinoamericana, elevando su figura a una dimensión casi legendaria. El público permanecía cautivo,
como si cada palabra fuera un hilo invisible que los mantenía unidos a su relato. No había distracciones, no había murmullos, solo un silencio reverente que amplificaba la emoción del instante. Y mientras Pedro continuaba, su voz adquiría una fuerza renovada, una convicción que transformaba la confesión en una declaración universal. Era el triunfo del amor sobre el miedo, de la verdad sobre el silencio, de la autenticidad sobre cualquier máscara pública. La intensidad crecía, el clima se volvía más vibrante y la emoción colectiva parecía alcanzar un punto de ebullición. Pedro Fernández, con la humildad que siempre lo ha caracterizado, se mostraba más humano que nunca, pero al mismo tiempo más grande, más admirable, más digno de la admiración que durante décadas le ha otorgado su público. Su confesión no solo revelaba un amor, sino que confirmaba la nobleza de su espíritu, la coherencia entre su vida y su arte, la pureza de un corazón que ha sabido mantenerse fiel a sus emociones, y la atmósfera parecía cargarse de una energía casi palpable. Cada gesto de Pedro transmitía una sinceridad que atravesaba la distancia entre el escenario y el público, como si la confesión ya no perteneciera únicamente a su historia personal, sino a todos aquellos que, en algún momento de sus vidas, habían esperado el instante perfecto para revelar un sentimiento guardado. La emoción se desbordaba lentamente, con una cadencia que recordaba a una melodía que sube de intensidad hasta envolverlo todo. El artista hizo una pausa breve, una de esas pausas que dicen más que 1000 palabras. Sus ojos recorrieron el auditorio, y en esa mirada había gratitud, pero también una profundidad que sugería que aún quedaba mucho por decir. El murmullo desapareció por completo. La audiencia entendía que estaba presenciando algo irrepetible, un momento que no solo hablaba de amor, sino de valentía, de tiempo, de fidelidad a uno mismo. Pedro respiró hondo y continuó, ahora con un tono más firme, más decidido, como si la confesión hubiera liberado una fuerza interior que llevaba años esperando manifestarse. Recordó los días en que el éxito parecía absorberlo todo, las giras interminables, los aplausos ensordecedores, los viajes que lo llevaban de ciudad en ciudad. Sin embargo, en medio de ese torbellino, siempre existía una presencia silenciosa que lo acompañaba, una inspiración constante que le daba sentido a cada canción. Sus palabras no eran grandilocuentes, pero estaban cargadas de una intensidad emocional que hacía que cada frase resonara como un eco prolongado. Era evidente que no hablaba de un amor pasajero, sino de una conexión profunda, casi inevitable, que había marcado su vida desde los rincones más íntimos. La tensión narrativa crecía. Pedro relataba momentos aparentemente simples. Una conversación a medianoche, una mirada compartida antes de subir al escenario. El consuelo silencioso después de un día difícil. Pero en su voz esos recuerdos adquirían una dimensión épica, como si cada uno representara una pieza esencial de un rompecabezas emocional construido a lo largo de décadas. El público, completamente cautivado, seguía cada palabra con una atención reverente, consciente de que la historia avanzaba hacia un punto de máxima intensidad. La iluminación parecía acompañar el relato. Sombras suaves rodeaban su figura, acentuando la solemnidad del momento. Pedro elevó ligeramente la voz y su tono se volvió más vibrante. Habló de la paciencia, de la espera, de los silencios compartidos que a veces dicen más que cualquier declaración. Y entonces, con una convicción que estremeció a todos, dejó claro que ese amor no había sido solo una inspiración artística, sino la brújula que orientó su vida. El refugio emocional que lo sostuvo incluso en los momentos más exigentes de su carrera. El público comenzó a reaccionar con gestos de emoción visibles. Algunos llevaban las manos al pecho, otros asentían con lágrimas contenidas. La confesión había trascendido el ámbito del espectáculo para convertirse en una experiencia profundamente humana. Pedro, lejos de mostrarse distante, se acercaba cada vez más a la esencia de su relato, como si cada palabra lo liberara de años de silencio acumulado. Su voz, ahora más cálida, parecía envolver a todos en una atmósfera de intimidad compartida. Habló de la madurez,
de cómo el tiempo no debilita el amor verdadero, sino que lo refina, lo vuelve más consciente, más profundo. Sus frases se enlazaban con naturalidad, y cada una añadía una capa adicional de emoción. Era imposible no percibir que la confesión no solo celebraba a la persona amada, sino también la capacidad del propio Pedro para mantenerse fiel a sus sentimientos a lo largo de toda su vida. Esa fidelidad, esa coherencia, elevaban su figura a una dimensión casi heroica, digna de admiración absoluta. El clima alcanzaba una intensidad casi cinematográfica. Pedro parecía hablar desde el corazón sin filtros, con una sinceridad que convertía cada palabra en una revelación. Sus manos temblaban ligeramente, no por inseguridad, sino por la magnitud del momento. El público permanecía en silencio, como si temiera interrumpir la magia que se estaba construyendo. Cada segundo parecía expandirse, alargando la emoción hasta un punto en el que el aire mismo parecía vibrar. Y entonces, con una mirada luminosa y una voz que mezclaba firmeza y ternura, continuó profundizando en esa historia que había permanecido en las sombras durante tantos años, dejando claro que aún quedaban recuerdos, emociones y verdades por revelar. Como si cada recuerdo fuera una chispa que encendía una emoción aún mayor. La voz de Pedro se volvió más pausada, casi reflexiva, y su mirada se perdió por un instante. En algún punto lejano, como si estuviera regresando mentalmente a los años en los que ese amor comenzó a tomar forma, sin que él mismo comprendiera su magnitud. El público percibía que la historia estaba entrando en una dimensión más íntima, más profunda, donde las palabras dejaban de ser simples frases para convertirse en confesiones cargadas de verdad. Habló de los primeros indicios, de esos momentos en los que el corazón reconoce algo especial antes de que la razón pueda explicarlo. Recordó cómo, en medio de la juventud y los compromisos profesionales, aquella presencia se transformó en un refugio silencioso, en una complicidad que no necesitaba promesas grandilocuentes. Cada anécdota que compartía parecía sencilla, pero la manera en que la relataba la convertía en una escena llena de intensidad emocional. El público se sentía arrastrado por esa corriente de sinceridad, como si estuviera presenciando la construcción de un amor que había resistido el paso del tiempo. La tensión seguía creciendo. Pedro elevó ligeramente el tono, y su voz adquirió una firmeza que hacía vibrar el ambiente. Habló de los sacrificios invisibles, de las decisiones difíciles que solo se toman cuando se cree profundamente en alguien. Mencionó los momentos en que la distancia parecía inevitable, cuando las giras lo alejaban durante semanas, incluso meses, pero la conexión permanecía intacta. Sus palabras dibujaban la imagen de un vínculo indestructible, forjado en la paciencia y en la confianza mutua. La audiencia, completamente cautiva, seguía cada frase con atención absoluta. Nadie quería perderse un detalle, porque cada palabra añadía una nueva capa de emoción. Pedro parecía liberarse con cada recuerdo, como si el simple acto de contarlo le permitiera revivir la fuerza de ese sentimiento. Su expresión reflejaba gratitud, pero también una admiración profunda hacia ese amor que había sido su guía silenciosa. En ese instante, su figura se engrandecía aún más, no solo como artista, sino como ser humano capaz de honrar sus emociones con una dignidad admirable. El ritmo del relato se volvió más intenso. Pedro comenzó a describir el momento en que comprendió que ese amor no era solo parte de su vida, sino el eje que la sostenía. Sus palabras resonaban con una fuerza casi poética, y cada frase parecía acercar la historia a un punto de máxima emoción. El público, conmovido, respondía con gestos de complicidad, como si compartiera esa revelación. Era evidente que la confesión estaba tocando fibras profundas, despertando recuerdos y sentimientos en todos los presentes. Las luces del escenario parecían suavizarse, creando un ambiente aún más íntimo. Pedro, con la voz cargada de emoción, habló de la lealtad, de la manera en que el tiempo había reforzado ese vínculo. No era un amor efímero ni impulsivo. Era una conexión que había madurado con los años, transformándose en algo sólido, casi eterno. Sus palabras transmitían la certeza de quien ha vivido lo suficiente para reconocer lo verdaderamente importante.
La intensidad del momento se elevaba gradualmente. Cada pausa, cada respiración, parecía prolongar la expectativa. El público permanecía en silencio, completamente absorbido por el relato. Pedro continuaba, ahora con una mezcla de emoción y determinación, dejando claro que esa confesión no era solo un acto simbólico, sino la culminación de décadas de sentimientos guardados. Su voz, firme y cálida, llenaba el espacio con una energía que resultaba imposible ignorar. Y mientras profundizaba en esos recuerdos, evocando detalles que revelaban la magnitud de ese amor que había marcado su vida, la emoción colectiva seguía creciendo, como si todos supieran que la historia aún guardaba momentos aún más intensos por revelar. Y esa revelación parecía abrir nuevas puertas en su memoria. Pedro inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara el eco de los años que habían pasado silenciosamente mientras ese amor crecía sin necesidad de proclamaciones. Su voz se volvió más profunda, más cargada de emoción, y cada palabra adquiría una intensidad que envolvía a la audiencia en una atmósfera casi hipnótica. No era solo una historia, era una confesión que parecía escrita con la tinta del tiempo y sellada con la autenticidad de un corazón fiel. Recordó aquellos instantes en los que, pese a la fama y la exposición pública, encontraba refugio en gestos simples. Una sonrisa que lo esperaba al final de una jornada agotadora. Una palabra de aliento antes de enfrentar un escenario lleno. Un silencio compartido que valía más que cualquier discurso. Al describir esos momentos, Pedro no hablaba como una estrella distante, sino como un hombre que había aprendido a reconocer el valor de lo esencial. La audiencia percibía esa humildad, y esa cercanía hacía que la emoción se multiplicara. El relato comenzó a adquirir un tono aún más intenso. Pedro confesó cómo, en ciertos momentos, el destino parecía poner a prueba ese vínculo. Habló de dudas, de caminos que podían haberse separado, de decisiones que exigían valentía. Sin embargo, cada desafío, lejos de debilitar el sentimiento, lo fortalecía. Sus palabras transmitían la idea de que el amor verdadero no es un camino fácil, sino una construcción diaria que requiere paciencia, comprensión y una fe inquebrantable. El público permanecía en silencio absoluto, como si cada frase fuera un latido compartido. Pedro continuó, ahora con una energía renovada, destacando cómo ese amor había influido en su música, en sus interpretaciones, en la manera en que transmitía emociones. Era como si cada canción que había cantado durante décadas llevara escondido un fragmento de esa historia. La revelación transformaba su trayectoria artística en algo aún más significativo, dotándola de una coherencia profunda entre vida y arte. Las luces del escenario parecían intensificar el dramatismo del momento. Pedro levantó la mirada y su expresión reflejaba una mezcla de orgullo y ternura. Habló de la admiración que sentía, de cómo ese amor había sido su inspiración silenciosa, su sostén en los momentos difíciles, su motivo para seguir creyendo en la belleza de los sentimientos auténticos. La audiencia reaccionaba con suspiros y gestos de emoción, consciente de que estaba presenciando una confesión excepcional. El ritmo del relato continuaba ascendiendo. Pedro evocó escenas cargadas de simbolismo. El paso del tiempo reflejado en miradas cómplices. La certeza de que, incluso en medio de la distancia, el vínculo permanecía intacto. Sus palabras se entrelazaban con una musicalidad natural, casi como si estuviera cantando sin melodía. La intensidad emocional alcanzaba niveles cada vez más altos, y el público parecía completamente absorbido por la narrativa. Su voz, firme y cálida, adquirió una resonancia especial cuando habló de la gratitud. No solo agradecía a la persona amada, sino al propio destino por haberle permitido vivir un sentimiento tan profundo. Esa humildad, combinada con la grandeza de su trayectoria, lo convertía en una figura aún más admirable. La confesión trascendía lo personal para convertirse en un mensaje universal sobre la nobleza del amor que resiste el paso de los años. El silencio en la sala era total. Cada pausa prolongaba la emoción. Cada respiración parecía amplificar la expectativa.
Pedro continuaba desvelando detalles, acercándose cada vez más a la esencia de esa historia que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Sus palabras, cargadas de sinceridad, parecían encender una chispa en cada oyente, como si todos estuvieran reviviendo sus propias historias a través de la suya. Y mientras su relato seguía avanzando, con una intensidad que crecía lentamente y con la promesa de emociones aún más profundas por revelar, la atmósfera permanecía suspendida en ese instante único, cargado de sentimientos que todavía buscaban expresarse. Y el silencio volvió a apoderarse del lugar, un silencio denso, casi solemne, que parecía amplificar cada latido colectivo. Pedro permaneció inmóvil por un instante, como si midiera el peso de sus propias palabras. Luego, con una suavidad conmovedora, continuó evocando aquellos momentos en los que comprendió que ese amor no solo lo acompañaba, sino que le daba sentido a cada paso que daba. Su voz, ahora más íntima, parecía hablarle a cada persona de manera individual, como si compartiera un secreto que había guardado durante toda su vida. Describió cómo, en medio del brillo de los escenarios y la euforia de los aplausos, existía siempre una mirada que lo hacía volver a la realidad, que le recordaba quién era más allá del artista. Esa mirada, explicó, se convirtió con el tiempo en su ancla, en la certeza de que, sin importar cuán lejos llegara, siempre habría un lugar emocional al cual regresar. El público escuchaba con una atención casi reverencial, consciente de que la historia seguía creciendo en intensidad. Pedro habló también de las veces en que el destino parecía jugar con la incertidumbre, momentos en los que la distancia, el trabajo y las responsabilidades amenazaban con interponer barreras. Sin embargo, cada obstáculo terminaba reforzando la conexión. Sus palabras transmitían la idea de que el amor auténtico no teme al paso del tiempo, sino que se fortalece con cada desafío. La emoción se hacía palpable, y algunos asistentes no podían contener las lágrimas. El relato comenzó a adquirir un tono aún más profundo. Pedro recordó la primera vez que sintió la necesidad de expresar ese amor abiertamente, pero el miedo al juicio público lo llevó a guardar silencio. Esa confesión generó un suspiro colectivo. No era la historia de un artista distante, sino la de un hombre que había luchado internamente durante años. La sinceridad con la que lo contaba añadía una dimensión heroica a su figura, resaltando su valentía al decidir finalmente hablar. La intensidad continuaba ascendiendo. Pedro, con una mirada brillante, explicó cómo ese amor había sido su inspiración constante, la razón por la que cada canción llevaba una carga emocional tan profunda. Sus interpretaciones, dijo, no eran solo actuaciones, sino reflejos de una verdad que vivía en su interior. La audiencia comprendía entonces que la confesión no solo revelaba un sentimiento, sino que iluminaba toda su trayectoria artística. Las luces parecían acompañar la emoción creciente. Pedro elevó la voz con una firmeza llena de ternura y habló de la gratitud que sentía. Agradecía cada instante compartido, cada gesto silencioso, cada palabra que lo sostuvo en los momentos difíciles. Esa gratitud, expresada con tanta honestidad, hacía que el público lo admirara aún más. No era solo un cantante célebre, era un hombre que honraba el amor con dignidad. El relato seguía avanzando, y con él la emoción colectiva alcanzaba niveles cada vez más altos. Pedro evocó recuerdos que parecían suspendidos en el tiempo, encuentros inesperados, promesas susurradas, instantes en los que el mundo parecía detenerse. Cada escena se dibujaba con una intensidad cinematográfica, y el público permanecía completamente cautivo, como si no quisiera que ese momento terminara. Su voz, ahora vibrante, dejó claro que esa confesión no era solo una liberación personal, sino un homenaje a la persona que había marcado su vida. Habló de la admiración, del respeto, de la forma en que ese amor había moldeado su carácter. Cada palabra reforzaba la imagen de un sentimiento profundo, sólido, casi eterno, y mientras continuaba desvelando nuevas capas de esa historia, con la emoción creciendo de manera imparable, y la audiencia suspendida en una expectación absoluta,
Parecía evidente que aún quedaban confesiones más intensas, recuerdos más conmovedores y sentimientos todavía más profundos por surgir. Y la emoción seguía creciendo como una ola que se eleva lentamente antes de romper con toda su fuerza. Pedro, visiblemente conmovido, llevó una mano al pecho, como si quisiera contener la intensidad de los recuerdos que brotaban uno tras otro. Sus palabras adquirieron un matiz más cálido, más humano, y cada frase parecía salir directamente de lo más profundo de su alma. El público, completamente entregado, permanecía en silencio absoluto, consciente de que estaba presenciando una confesión irrepetible. Con voz serena pero firme, evocó aquellos instantes en los que comprendió que el amor que guardaba no era simplemente un sentimiento pasajero, sino una certeza que lo acompañaría toda la vida. Habló de los años en los que el tiempo parecía volar, mientras ese vínculo crecía silenciosamente, fortaleciendo su carácter y moldeando su sensibilidad artística. Cada recuerdo estaba impregnado de una ternura sincera, y el auditorio parecía respirar al mismo ritmo que su relato. Pedro describió cómo ese amor le enseñó el valor de la paciencia. En medio de la velocidad de su carrera, de los compromisos y las responsabilidades, aprendió a detenerse, a escuchar, a apreciar los detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Sus palabras dibujaban escenas íntimas, conversaciones prolongadas bajo la quietud de la noche, gestos sencillos que se convertían en promesas implícitas, miradas que decían más que cualquier declaración. La intensidad emocional aumentaba con cada imagen evocada. El ambiente estaba cargado de expectativa. Pedro elevó ligeramente la voz y su tono adquirió una fuerza que resonó en todo el lugar. Confesó que, en más de una ocasión, sintió que debía hablar antes, revelar ese amor sin esperar tanto tiempo. Sin embargo, el respeto y la prudencia lo llevaron a proteger ese sentimiento hasta estar seguro de que el momento era el adecuado. Esa sinceridad provocó una reacción inmediata. Suspiros, miradas emocionadas, incluso lágrimas discretas que brillaban entre el público. El relato continuó con una cadencia casi musical. Pedro recordó cómo, en los momentos más difíciles de su trayectoria, ese amor se convirtió en su refugio. Cuando las presiones del éxito parecían abrumadoras, encontraba calma en esa conexión silenciosa. Sus palabras transmitían la idea de que el amor verdadero no solo inspira, sino que también sostiene, protege y guía. Esa visión elevaba aún más la grandeza de su confesión. La intensidad alcanzaba un nuevo nivel. Pedro, con una expresión llena de gratitud, habló de la admiración profunda que sentía. No se trataba únicamente de cariño, sino de un respeto absoluto por la persona que había marcado su vida. Sus palabras fluían con naturalidad, pero cada una llevaba una carga emocional que hacía vibrar el ambiente. La audiencia permanecía cautiva, como si cada frase fuera una revelación que iluminaba su historia. Las luces del escenario parecían suavizarse aún más, creando una atmósfera íntima y solemne. Pedro continuó, describiendo cómo el paso del tiempo no había debilitado ese amor, sino que lo había transformado en algo más sólido, más consciente. Sus palabras transmitían la serenidad de quien ha encontrado una verdad inmutable. El público, conmovido, seguía cada gesto, cada pausa, cada respiración. El relato avanzaba hacia una intensidad casi palpable. Pedro evocó recuerdos que parecían suspendidos entre la nostalgia y la esperanza. Encuentros inesperados, promesas silenciosas, momentos en los que el mundo parecía detenerse solo para ellos. Cada escena era descrita con una sensibilidad que convertía la confesión en una experiencia profundamente humana. Y mientras continuaba desvelando nuevos detalles, con la emoción creciendo y el auditorio completamente absorbido por su historia, la sensación de que aún quedaban palabras decisivas, recuerdos más intensos y sentimientos aún más profundos por surgir, se hacía cada vez más evidente.